Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente en el Señor. Hoy vamos a tener, recuerden, nuestro último tema fue los 4 libros celestiales en el Señor. Analizamos a cabalidad cuáles eran esos libros, los nombres que se encontraban en cada uno de ellos en el Señor. Hoy tendremos las 3 fases del juicio, las 3 etapas del juicio, como usted quiere en el Señor. Vamos a ver esas 3 fases o 3 etapas del juicio. Las 3 etapas, vamos a ponerle las 3 etapas del juicio en el Señor. Pero antes te invito ahí, como está, a orar para así tener ese tema. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición especial por tu pueblo y la hinchafa de la tierra. Permite que cada vez te podamos comprender y que tú nos des espíritu entendido para darnos a entender, mi Dios. Ayúdanos a comprenderte, lo que tú quieres que hagamos, mi Dios. Que estos corazones que tenemos endurecidos, tú nos des la fortaleza, mi Dios, para buscarte en espíritu y en verdad, para así tener una comprensión de tu palabra. Entonces, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mi querido, las 3 etapas del juicio, todas tienen el mismo objetivo: vindicar o limpiar el carácter de Dios o el nombre de Dios, limpiar el nombre de Dios ante el universo. Saben bien que Satanás, cuando fue arrojado a la tierra, lo que él aludía era que la ley no se podía cumplir y que Dios era un tirano por todo eso que hacía con su criatura. Entonces, las etapas del juicio, todas tienen un objetivo claro: limpiar el nombre de Dios ante el universo. Porque recuerden, este juicio, por eso es tan importante esto, este juicio nada más no es con los mortales de la tierra, es ante el universo. Entonces, la primera etapa del juicio la encontramos en el juicio investigador. La primera etapa del juicio, vamos a analizarla punto por punto para que Dios nos dé espíritu entendido. La primera etapa del juicio dije que se encontraba fundamentada en el juicio investigador, en el mensaje exclusivamente del primer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 6 y 7. Vamos a leerlo, abre tu Biblia. Dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Santo. Ese primer ángel, que se fundamenta el juicio investigador en ese primer ángel, hace alusión que la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero si te trasladas rápidamente a Éxodo 20:11, encontrará, producción, póngame esa cita, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, el Éxodo te relaciona directamente con el mensaje final de Apocalipsis. Pero ese mensaje del primer ángel se da antes del segundo mensaje y antes del tercer mensaje. Ocurre ese llamado a decir que la hora de su juicio ha llegado, está siendo directamente proclamado en tiempo real, y se hace una decisión tuya personal de tú proclamar que la hora del juicio ha llegado. Ese mensaje, esa primera etapa, esa primera fase se encuentra en ese mensaje. Ese ángel anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Ya dijimos de cuál juicio es: el juicio de los muertos, el juicio investigador, que se está llevando a partir del año 1844. Ese juicio se está llevando en tiempo real. Primeramente con los muertos de todas las generaciones. Luego continúa con los que van muriendo. Luego termina con los vivos, ya cuando se cierre la gracia y los vivos sean sellados. Que por eso es que hay poca gente que entiende esto. Porque no entienden que los que estén vivos serán sellados
Pero el juicio investigador es directamente para los muertos y los que van muriendo, hasta que termine el tiempo de gracia. Cuando termine el tiempo de gracia, toda decisión está decidida. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, toda decisión está decidida para vida o para muerte. Ya todo caso está tratado. Los que estén vivos, obedeciendo a Dios, serán sellados. Los que no obedecen, morirán. Ya simplemente. Así de sencillo, mi querido. Vamos a ver. Vamos a analizar bien ampliamente esto. Luego, los vivos se tienen en cuenta los registros que están de los vivos, tanto de los vivos y de los muertos, hay registros. Por eso fue sumamente interesante el tema que tratamos pasado, los 4 libros celestiales. Porque todas las acciones de los muertos, de los vivos y de los que están siendo sellados están registradas en esos libros. Vamos a ver cuáles son esos libros por si alguien no escuchó el tema anterior. ¿Cuáles son esos libros? Libro de la vida, libro de la memoria. No lo voy a definir cada uno de ellos porque ya en el pasado tema que tratamos los libros, lo definimos. Libro de la vida, número 1. Libro de la memoria, libro de los pecados, libro de la muerte. Esos libros, esos datos están ahí. Miren cómo lo expresa la sierva de Dios, la profeta de Dios, Ellen G. White. Vamos a ver cómo lo expresa para que ustedes vean si es bíblico. Todo lo fundado mediante Elena tiene base bíblica. Esos incrédulos, esos herejes, en un momento determinado, quieren aludir a otra cosa. Lo desenmascaramos aquí. Aquí no nos jugamos con eso. Vamos a ver, Conflicto de los Siglos, página 481, párrafo 1, dice: cuando quede concluida la obra de juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis: el que es justo sea justo aún, el que es sucio sea sucio aún, el que es justo sea justo aún, el que es santo sea santo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sus obras. Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 11 y 12. ¿Es bíblico? ¿Es juicio investigador mediante la mensajera del Señor? Claro que sí, mi querido. Cuando eso pase, los justos son trasladados al cielo. O sea, cuando Jesús deje de interceder, se encuentra Apocalipsis 15:8. 15:8. Busca el pasaje bíblico, mi querido. Y también Apocalipsis 11:18. Búsquelo. Producción, póngame por favor Apocalipsis 15:8. Cuando el Señor salga del lugar santísimo. Míralo ahí. Y también Apocalipsis 18. Apocalipsis 11, el verso 18. Serán las naciones y subirá y es tiempo de juzgar a los muertos. Esos dos pasajes hacen alusión directamente a ese juicio. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminará en el Señor? Cuando termine la intercesión de Cristo en el santuario, se derramarán las 7 postreras plagas, tiempo de angustia y todas esas cosas pasarán ahí. Entonces, cuando eso pase, los justos son trasladados al cielo y se inicia el milenio. Cristo vino, ahora sí se inicia el milenio. Vamos a ver la segunda fase. ¿Cómo se llama la segunda fase? Dijimos que la primera fase, la primera etapa se llama juicio investigador y comienza con el mensaje exclusivo del primer ángel que anuncia que la hora de su juicio ha llegado. No el segundo ni el tercero, el primero. Ahí comienza la primera etapa del juicio investigador. Vamos a ver cómo se llama la segunda etapa, la segunda fase. La segunda fase del juicio se llama cerciorativo. Juicio cerciorativo. Se lleva a cabo durante el milenio. Los justos son juzgados en la primera etapa. Recuerden, los justos son juzgados en la primera etapa del juicio investigador. Ahora viene la segunda etapa, juicio cerciorativo. En esta segunda etapa son juzgados los impíos. En esta segunda etapa son juzgados los impíos. Se termina la gracia, viene el tiempo de angustia, caen las plagas, Jesús aparece, se lleva a su pueblo, mira año en el cielo. En ese año se está revisando la vida del por qué se perdieron cuando Jesús vino en un momento determinado, porque ya los muertos fueron juzgados
en el juicio investigador en la primera etapa. Llévame esto así para que te des con esto con el Señor, si no, olvídate. Que eso, que intentan poner este tema en la faceta de todas esas cosas y tratar de meter todas esas cosas a la gente, lo que hace le hacen un cortocircuito. Vamos a ver qué dice Elena con relación a eso, a esa segunda etapa. Conflicto de los siglos, página 472, párrafo 2, dice: el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. El tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Primera de Pedro 4:17. El juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo. ¿Para quiénes? Para la iglesia, para los que murieron en el Señor, ¿verdad? Así es. Y luego la segunda etapa que estamos comentando ahora, te voy a dar los textos donde aparecen. Al comenzar el milenio para los impíos, o sea, Jesús se apareció entre la nube, el que lo aceptó ya fue sellado, como fue sellado, es llevado al cielo. Los que no le aceptaron mueren. Se va a tratar su caso directamente 1000 años para saber por qué se perdieron en un momento determinado. Ya Jesús salió, ellos no saben por qué se perdieron. Se tienen que abrir nuevamente los libros, que voy a dar después ese tema bien ampliamente en el contexto de los muertos. El que fue más malito duró más, el que fue menos malito se quemó más rápido, y Satanás, por ser el último, por ser el malo de la película, el autor intelectual de todo este entremado de maldad, será el último en quemarse, y después le voy a dar cómo será quemado. Todo eso lo voy a dar en los próximos temas. Entonces vamos a ver a dónde alude que eso es así, que comienza el juicio del milenio para los impíos, para saber por qué se perdieron, porque murieron, Jesús se apareció, ellos no saben por qué se perdieron. Se tienen que vindicar nuevamente después, cuando la Santa Ciudad baje. Jesús abre los libros y le hace ver a cada uno por qué se perdió y dónde se perdió y cuáles consecuencias se perdió y por qué se perdió. Ellos mismos, le voy a dar un tema exclusivamente de eso, ellos mismos declaran: justos son tus juicios, Señor. El mismo Satanás se arrodillará con todos los impíos y reconocerán que ellos mismos fueron los culpables. Todo eso lo voy a dar bien detallado. Vamos a leer Apocalipsis 20, el verso 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las armas de los perdidos por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Santo! Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, el milenio. Es un tema que voy a tener también. La hermana de White asegura que durante esos 1000 años, que lo justo, que está entre lo justo y la segunda muerte de los impíos, que después de ese milenio se verificará el juicio de los impíos. O sea, el juicio de los impíos hace alusión que en ese milenio se rectificará. Fulanito de tal, José Benjamín, ¿por qué se perdió? El muchacho directamente estaba en los caminos del Señor, pero llegó un tiempo que se apartó y cogió otra vía. Tuvo un accidente, murió y no murió en el Señor, y así sucesivamente. Todos esos casos, caso por caso, he indicado, que le voy a dar cita hoy tremenda por eso. Pablo lo señala como un acontecimiento después de la segunda venida de Cristo. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz la obra encubierta de la tiniebla, y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Santo, el Señor sacará la obra encubierta y pondrá el propósito de los corazones. Esa es una versión, la Reina Valera tiene otra versión, sacará luz y así sucesivamente. Eso es así, mi querido. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, el verso 5
hace alusión de que no se juzgue antes de tiempo, aludiendo que en el milenio se saldrá a colación todas esas cosas, porque la gente, cuando Jesús aparezca entre las nubes, en un momento determinado muere. Los que no le aceptaron mueren, pero ellos no saben por qué se perdieron. Hay que darle, después del milenio, hay que darle esa información, que los libros, mire, fulano es tal, mire, esto y esto y esto y esto, y ahí que reconocen. Tengo que preparar un tema exclusivamente de eso, para darme a entender mejor. Vamos a ver otro pasaje que hace alusión que los santos juzgan. Dice el libro de Daniel, capítulo 7, el verso 22. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Ven? Ahí, producción, póngame ese pasaje más ampliamente ahí, porque estoy parafraseando algunos pasajes. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Vamos a ver Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 4 al 6. También, producción, póngamelo completo el pasaje. Apocalipsis 20, el versículo 4 al 6 de Apocalipsis 20 dice, estoy parafraseando más o menos, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que fueron dados juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Ahí están los otros pasajes del Señor, mírenlo ahí. El capítulo 20, el verso 4 al 6, miren ahí que hace alusión. Producción, por favor, póngamelo ahí en el Señor. Estoy parafraseando esos pasajes. Entonces, será como está predicho por San Pablo: los santos juzgarán. Los santos juzgando, ¿verdad? Primera de Corintios, el capítulo 6, vamos a entre otro pasaje. Producción, por favor, póngamelo ahí. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 2. Los santos han de juzgar al mundo. Mire cómo dice ahí completamente el pasaje. Estoy parafraseando nada más. Los santos juzgarán al mundo. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 2. Ahí, mire, léalo, lea su Biblia. Él dejó ahí, lo apoya eso y confirma estos textos que acabamos de leer. Para que usted vea. Si la sierva de Dios estaba directamente avalada mediante la Biblia, para que estos herejes, estos incrédulos que se están levantando ahora, pero lo cual inmediatamente se levantan, así mismo tienen problemas con nosotros, de una vez, esos incrédulos, esos herejes. Por eso se quiere tirar el don profético, pues nada, una escritora, y así sucesivamente. Pero miren cómo esa mujer, Dios la usó y avala los pasajes bíblicos con la cita que da. Vamos a ver, conflicto de los siglos, página 641, dice, párrafo 6, dice: junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su... Esto no es tan sencillo, mi querido. Por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a su nombre en el libro de la muerte. Tremenda cita, mi querido. Esa cita hasta calofrío me da. La ha juzgado según lo que usted haga con su cuerpo. Usted, comamos y bebamos que mañana moriremos, o el mundo se acaba para que se muere. Siga ahí. Que cuando le presenten en esos libros su nombre, su acto, cada acción, cada mala palabra, cada acto, cada deber de cuidado, las veces que se le predicó y usted mismo dijo que no tenía tiempo o evadía todo eso está anotado ahí. Hay una gente que no le gusta que yo haga así, pero el Señor, sopórtenme. Eso es una manera de yo por lo menos desahogarme. Hay algunos que me critican eso, pero yo lo perdono. Tremendo, mi querido. Eso es así. Pero no solo ellos, también se juzgan a Satanás y a sus ángeles. Vamos a ver que nada más no va a ser los impíos. A Satanás y a los ángeles malos se van a juzgar. También conflicto de los siglos. Página 642. Párrafo 2 dice: también Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Si usted se lee la cita que le di ahorita, 1 Corintios 6, el verso 2, y ahora se lee el verso 3, hace alusión a eso. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Verso 3. San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su originalidad o su dignidad, su estado, sino que dejaron su propia habitación, lo ha guardado en prisiones eternas
bajo la tiniebla hasta el juicio de aquel gran día. Judas 1:6. Santo, mi querido. Juzgaremos a los ángeles malos y a Satanás y a los impíos. Tremendo, mi querido. En esta segunda etapa del juicio, que comienza durante la segunda venida de Cristo, en pocas palabras, Jesús viene, nos vamos con él al cielo, el milenio. La segunda etapa, que es la cerciorativa, como le dije ahorita, juicio cerciorativo, se están vindicando el por qué algunas personas se quedaron en la segunda venida. En la segunda venida Jesús no se lo llevó. Y por eso están anotados en el libro de la muerte. Cerciorativo, cerciorándose los ángeles. Estamos juzgando ahí Satanás y sus ángeles y todos los impíos. Porque hay gente impíos que murieron y no saben qué fue lo que pasó con ellos. Van a despertar en su estado postero de estado, que ese es otro tema que le daría. Son tantos temas, mi querido, pero tan poco tiempo. Y hay gente que no quiere leer y mucho menos estudiar, y también le dan sueño a estos temas. Alguna vez se lo despierto así. Le dan sueño, debían darle temor, en el sentido de que no organice su vida con el Señor. Miren, esto es muy serio. Por eso es que en el Señor, en esta serie, tanto el hermano Edwin Guzmán con las plagas, no sé si nuevamente, estamos trabajando con el único propósito de que la gente entienda lo que quieran. Porque ni todos los doctores del Sinaí pueden conmover un corazón que no quiera ser conmovido. La gente nada más quiere estar en bacanería, en vagamundería, dándole gusto a la carne y así sucesivamente. En eso que se quiere estar. Pero la cosa de Dios, ahorita. Y el diablo dejándolo, sí. No te preocupes que se termine el tiempo de gracia. La realidad. Así de sencillo. Entonces el juicio cerciorativo. Vamos a ver por qué se va a analizar por qué esa gente no está en el cielo, en el juicio cerciorativo. No, pero mira, asistían a la iglesia, pero directamente su corazón estaba apartado de los caminos de Dios y estaban haciendo una pantalla. Vamos a la tercera etapa. La tercera etapa, ¿saben cómo se llama? Se conoce como el juicio ejecutivo. Poca palabra, aquí se dictará sentencia. Santo, sentencia. No porque nuestro amado Dios quiera eso, ni se goce con eso, sino es que su ley es la ley del amor. Y en todo caso queda vindicado. ¿Sabían ustedes que la única huella que no se quitarán, y Jesús tendrá que llevarla, que después lo expresaré en otro tema, tendrá que llevarla toda la vida, en sus manos, los clavos, sus costados, en sus pies, esos hoyos quedarán ahí, como consecuencia y resultado que el pecado no se levantará más ante los otros mundos que no han caído. Jesús dice, es verdad, Pupilo Fajardo era un pecador terrible, pero yo morí por él y él se arrepintió. Miren mi huella, miren, palpen, miren, como consecuencia que el pecado no se levantará más. Que por cierto, esa es la historia de los 7 sellos. Lo tengo esa serie, sello por sello. No pierda el tiempo, mi querido. Escúchate tu tema, si tú quieres. Vamos a ver en el Señor. Entonces la tercera etapa se llama juicio ejecutivo. ¿Sabe por qué? Porque se ejecutará sentencia sobre todos los perdidos, los que fueron sacados del libro de la vida en la primera etapa, quedaron muertos. Del juicio investigador, los impíos que fueron juzgados durante el milenio, cuando Jesús vino, que no lo aceptó, fuígiti, jugador del milenio, me perdió por esto y por esto y por esto. Entonces, cuando termine el milenio, ocurrirá la segunda resurrección. Hay dos pasajes. Bienaventurado el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no le podrá tocar. Si usted se quedó para la segunda vuelta, es muerte. ¿Estamos claros a ti? Entonces, cuando termine el milenio y ocurra la segunda resurrección y termine el milenio, el Señor resucitará a todos impíos. En la Santa Ciudad, que es el tema que tengo que darlo. Jesús va a la Santa Ciudad, vi la Nueva Jerusalén descender como una esposa ataviada para su marido. Cuando desciende, ahí Jesús, para que ustedes vean que le tengo que dar ese tema detallado, porque es que eso es mucho concepto. Jesús abre los libros y ahí le dice directamente, fulanito de tal, mira, yo no quise que fuera así. Caso por caso, fulano. La gente va bajando la cabeza y reconociendo. Tremendo, eso me da pena a mí hasta decirlo, pero eso es así, va a ser así mismo. Se levantan de acuerdo
han pasado los 1000 años, pasaron en el cielo juzgando, ahora todos están muertos. Solo Satanás y sus ángeles están vivos durante el milenio. Cuando Jesús venga, todo el mundo muere, el que no le aceptó, Satanás y sus ángeles quedan vivos. Pues tienen que ver directamente la consecuencia de esa rebelión en el Señor. Entonces se levantan todos los impíos, son resucitados. Ya después del milenio, Jesús viene nuevamente a la tierra, se juzgó directamente el por qué se perdieron. Ya todo el mundo sabe, cuando Jesús salió del lugar santísimo, del santuario, en todo caso estaba decidido para vida o para muerte. Pero ahí directamente a los impíos, para ser justo ante el universo, hay que decirle a ellos, cuando Jesús apareció, a esa gente que murieron, el por qué se perdieron. Hasta, mi amado Jesús, qué tierno es directamente haciendo todas las cosas. Tremendo. Yo sé que es doloroso para él hacerlo así, pero tendrá que ser. Entonces ahí se levantan los impíos. Después termina el milenio, Satanás está atado. El término atado es que no puede engañar. Satanás puede engañar mediante cuando los impíos están vivos, mediante ya que están muertos, ya Satanás no puede engañar, tiene la mano atada. Esa que atado es simbólicamente, atado es que no tiene poder. Eso es como un general sin ejército. Es un general pero no tiene ejército. Eso es Satanás, está atado con sus ángeles directamente. Viene Jesús, desciende a la Nueva Jerusalén, que por eso tengo que tener este tema, el milenio, así sucesivamente, porque cambia más. Entonces desciende y directamente los impíos son resucitados. Satanás se goza directamente. Hay una cita de Elena que dice que él dirá que fue él que los resucitó. Y preparan y así se preparan para atacar la ciudad. Es otro tema tremendo, mi querido. Los impíos son resucitados y Satanás lo ve, se alegra, se goza, pero no se da cuenta que va a pasar en ese momento, allí dentro de la ciudad, que se dictará sentencia, mi querido. Dictará sentencia ejecutiva para todos los que fueron juzgados durante el milenio, que fueron declarados culpables en el libro de la muerte. Aquí en esta tercera etapa se pasa su historia humana vivida en la tierra, los momentos que pasaron, las intervenciones que se le dio, los asuntos que un momento se le dijo que buscaran del Señor, endurecieron su corazón. He pasado como en forma de una película, que eso tengo que darlo mal pasitico. Cada acción, cada persona en un momento determinado se le va, es como si usted estuviera viendo una película, se le va relatando su vida en cuestión de segundos. ¡Qué tecnología! Imagínense, tiene nuestro amado Dios, un 600G, más o menos ahí su vida. Si ahora mismo un 5G, un 6G en 3 minutos pasa una película de 2 horas, imagínense, a un 600G corriendo su vida, pasando ahí por segundo. Entonces, se le pasa porque tiene que vindicar el carácter de Dios ante el universo, que Dios es un justo en todos los sentidos, y se tiene que ver el desenlace de Satanás. Entonces vamos a ver el pasaje bíblico que avala eso. Apocalipsis 20, los versos del 11 al 13 dice, ahí está plasmado, dice, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 13 dice, y el mar entregó a sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras, mi querido. Tremendo, me entristece también ese pasaje. Apocalipsis 20, los versos del 11 al 13, mi querido. Terminamos con las 3 etapas del juicio en el Señor. Continuaremos con lugar santo, lugar santísimo, el milenio, la tierra nueva, entre otros temas que van en ese cal en el Señor. Dios te me bendiga grandemente en el Señor. Vimos las 3 etapas del juicio. Me da mucha pena en el Señor la etapa número 3, donde se dictará sentencia. Me da mucha pena en el Señor, porque sé que habrán seres queridos de nosotros, que nosotros no queríamos que corrieran esa suerte, pero que por la dureza de su corazón corrieron. Gente que nosotros nos cansamos de predicarle, que nos cansamos de invitarle, que le dábamos consejos. Mira, arrepiéntete de eso, deja esa vida, que en esa vida que tú llevas puede encontrar la muerte.
indiscutiblemente estarán inscritos en el libro de la muerte. Esos seres queridos, esos amigos que cada uno de nosotros de forma separada tiene. Yo tengo gente que en un momento determinado yo le he predicado, que el Señor me lo ha puesto, y en un momento determinado de la vida me han dicho, sí, yo quiero cambiar la situación. Dentro de un par de días lo mata la policía, o lo matan en pelea y esas cosas. Tengo muchos testimonios de eso, de personas muy cercanas que yo le he amonestado y he cumplido. Recuerdo en cierta ocasión, ya para terminar, estoy en el pensamiento final, que el Señor me puso un joven. Y yo no quise. Señor, pero ese muchacho está perdido, ¿para qué tú me pones ese muchacho? Y el Señor me lo puso, que yo hablara con él y lo postergué, lo barajé. Y no hablé y pasaron 4, 5, 6 días, una semana. Y yo, bueno, está bien, eso fue que yo me estaba soñando y me soñé. No fue Dios que me lo puso nada en la cabeza, increíble. El muchacho lo mataron. Es un atraco que estaba haciendo. Ese remordimiento de conciencia lo tengo. Pero en el Señor le pedí perdón a Dios por eso. Le pedí perdón a Dios por eso. Y de ese entonces, al que el Señor me pone en la mente que le diga lo que le diga, voy y se lo digo. Sin pelo en la lengua, tal y como el Señor me lo dice. Tengo ese resentimiento, pero yo sé, como ya lo confesé, le pedí perdón a Dios por eso. Me dijo, ve, habla con ese joven, dile que se arrepiente de su camino. Y para mí el tipo estaba tan perdido que yo dije, no vale la pena. Me recuerdo a Nínive, cuando el Señor lo mandó a Jonás, cuando Dios lo mandó a Nínive. Y esa gente estaban que no distinguían su mano derecha de su izquierda. Y en un momento determinado, Jonás no quería ir porque los hallaba así. Me pasó a mí. Y no necesariamente tiene que pasarte a ti, mi querido. Estoy dando ese testimonio para que si en un momento determinado el Señor, mediante una revelación, un sueño, te dice a ti que haga una cosa y que vaya y que le predique a una gente, tú no tengas la cobardía y que tú no le hagas juicio por adelantado. No vale la pena. Ese pecador, esa persona que en un momento determinado el pecado lo ha degradado, por ese murió Jesús. Y no somos quienes para rechazar personas. Yo confieso públicamente esto que me pasó. Yo no fui, y ese joven lo mataron. De ese entonces le pedí perdón a Dios en el Señor, y cuando el Señor me dice que haga algo, que le lleve el evangelio, que le predique a alguien, no importa quién sea, adicto, delincuente, por más que sea, porque por ese murió Jesús también. Mi querido, que Dios te bendiga grandemente. Continuaremos con los otros temas: milenio, tierra nueva, lugar santo, lugar santísimo, y así sucesivamente. Esos son los temas que seguiremos a continuación. Que Dios te bendiga. Así como estamos, vamos a orar para dar por terminar el tema. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición especial por tu pueblo, mi Dios. Gracias, mi Dios, por ese juicio investigador. Gracias por esa etapa del juicio, mi Dios. Que tú nos dé a entender y que cada uno de nosotros, los que escuchen este video en un momento determinado, entiendan la seriedad de esto. Que esto no es tan sencillo como se ve. Es algo que está registrado y cada quien tendrá que darle cuenta de aquel día a nuestro amado Dios por nuestras acciones. Ayúdanos, mi Dios, y prepáranos. Tú dices en tu palabra que toda fuerza cansada y multiplica al que no tiene, mi Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Multiplícanos esa fuerza. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Bendiciones. Hasta otra próxima entrega.